Hay personas que entran en tu vida y después de hablar con ellas, algo dentro de ti cambia. No siempre ocurre de forma dramática. A veces sucede lentamente. Empiezas a sentir más cansancio, más confusión, más ruido mental. Tu energía baja, aunque aparentemente no pasó nada grave. Y lo más extraño es esto. Muchas veces esas personas no parecen peligrosas. No te atacan. No te insultan. No levantan la voz. Incluso pueden parecer amables. Pueden hablarte con cuidado. Pueden pedirte las cosas con suavidad. Pueden hacerte sentir que todo es razonable. Pero cada interacción con ellas deja una pequeña grieta dentro de ti. Una grieta casi imperceptible al principio. Tan pequeña que intentas ignorarla. Te dices que no es para tanto. Que quizá estás exagerando. Que quizá solo estás cansado. Que quizá esa incomodidad no significa nada. Y si no entiendes cómo funciona eso, terminarás creyendo que el problema eres tú. Escucha esto con atención. No todas las personas llegan a tu vida para compartir energía. Algunas llegan para consumirla. Y la mayoría nunca aprende a reconocer la diferencia. Porque el drenaje más peligroso no ocurre cuando alguien intenta destruirte abiertamente. Ocurre cuando alguien logra que te desconectes lentamente de tu propia percepción. De tu intuición. De tus límites. De tu paz. Y de esa parte silenciosa de ti que siempre supo que algo no estaba bien. Aquí aparece una verdad molesta. No siempre pierdes energía porque estás haciendo demasiado. A veces pierdes energía porque estás ignorando demasiado. Ignoras la tensión en tu cuerpo. Ignoras la incomodidad después de una conversación. Ignoras esa sensación de peso cuando alguien aparece en tu teléfono. Ignoras el impulso de decir no, porque temes lo que pasará si lo dices. Y cada vez que haces eso, algo dentro de ti se divide. Una parte percibe la señal. La otra intenta explicarla, suavizarla, justificarla. Y esa división interna es agotadora. Mucho más agotadora de lo que parece. Porque no solo estás respondiendo a otra persona. Estás peleando contra tu propia percepción. Y aquí aparece algo que casi nadie comprende a tiempo. Tu cuerpo detecta mucho antes que tu mente las relaciones que no son seguras para ti. Por eso a veces alguien sonríe frente a ti. Pero algo en tu interior se contrae. Algo se siente extraño. Tal vez no puedes explicarlo todavía. Tal vez no tienes pruebas. Tal vez no tienes argumentos. Tal vez no puedes señalar una frase exacta y decir, ahí estuvo el peligro. Pero tu sistema nervioso ya comenzó a leer información que tu mente lógica aún no logra traducir. Y aún así, millones de personas ignoran esa señal todos los días. La ignoran para evitar conflicto. La ignoran para no parecer exageradas. La ignoran para ser aceptadas. La ignoran para no decepcionar a otros. La ignoran porque fueron educadas para ser buenas antes que ser verdaderas. Y poco a poco, empiezan a traicionarse a sí mismas. No de golpe. No con una gran decisión. Sino en pequeños momentos. Un sí que debía ser no. Una explicación que no debías dar. Una culpa que no te correspondía cargar. Una presencia que aceptaste, aunque tu cuerpo ya estaba pidiendo distancia. Hasta que un día se sienten agotadas. Sin entender exactamente cuándo comenzó el drenaje. Ahora quiero que observes algo importante. Las personas que más terminan perdiéndose, rara vez son las más débiles. Muchas veces son las más empáticas. Las que aprendieron a escuchar demasiado a otros y demasiado poco a sí mismas. Las que fueron educadas para estar disponibles siempre. Para comprender siempre. Para sostener siempre. Incluso cuando su energía ya estaba colapsando. Y esto las vuelve vulnerables a una forma muy silenciosa de desgaste. Porque una persona empática puede confundir intuición con culpa. Puede sentir una señal interna y aún así traicionarla para no herir a nadie. Puede notar una presión extraña y aún así quedarse, explicar, ceder, acompañar. Puede sentir que algo la está drenando y todavía preguntarse si está siendo injusta. Ese es el punto donde la energía empieza a apagarse.
No porque falte amor, sino porque falta frontera. Y aquí nace una de las formas más silenciosas de destrucción emocional. Cuando alguien logra que dudes de lo que tu intuición ya sabe. Porque desde ese instante, tu sistema interno comienza a dividirse. Una parte de ti siente la señal. La otra intenta negarla. Una parte quiere retirarse. La otra quiere quedar bien. Una parte sabe que algo no encaja. La otra busca razones para seguir tolerándolo. Y esa contradicción consume una enorme cantidad de energía. Mucho más de la que imaginas. Ahora escucha esto con calma. Tu intuición no aparece para controlar tu vida. Aparece para proteger tu coherencia. Pero vivimos en un mundo donde muchas personas fueron entrenadas para desconfiar completamente de esa voz interna. Les enseñaron a priorizar la aprobación por encima de la percepción. La obediencia por encima de la claridad. La explicación lógica por encima de la señal corporal. Y el resultado es una generación llena de personas agotadas intentando descubrir por qué su energía desaparece constantemente. La respuesta muchas veces no está en el trabajo, ni en la falta de motivación, ni siquiera en el estrés cotidiano. La respuesta está en las dinámicas que tu cuerpo detectó hace tiempo, pero que aprendiste a tolerar. Y cuando empiezas a entender esto, algo cambia para siempre. Porque empiezas a darte cuenta de que proteger tu energía no es egoísmo. Es supervivencia psicológica. Es coherencia interna. Es dejar de entregar tu paz a dinámicas que solo sobreviven mientras tú dudas de ti. Por eso esta entrada no es solo una advertencia sobre otras personas. Es una recuperación de autoridad interna. Porque cuando vuelves a confiar en tu percepción, ya no necesitas esperar a que el daño sea evidente. No necesitas que alguien te destruya para aceptar que algo te está drenando. Aprendes a escuchar antes del colapso. Y eso nos lleva a la primera cosa que jamás deberías permitir que alguien te pida. Que ignores tu intuición para complacerlos. Parece simple. Pero ocurre todo el tiempo. Tal vez alguien te pide que confíes en él, cuando algo en tu interior dice que no. Tal vez alguien te presiona para aceptar una situación que no se siente correcta. Tal vez escuchas frases como: estás exagerando. Estás siendo demasiado sensible. Confía en mí. No pienses tanto. Y poco a poco, empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar que tal vez tu percepción está equivocada. Que tal vez estás siendo irracional. Y entonces haces algo que tu interior te pedía no hacer. Das el paso. Aceptas la situación. Y días, semanas o meses después, todo se rompe. Y te preguntas algo que millones de personas se han preguntado antes. ¿Por qué no me escuché? ¿Por qué ignoré esa sensación? Porque alguien te convenció de que tu intuición no era confiable. Pero aquí está la verdad. Las personas que realmente te respetan nunca te pedirán que ignores tu intuición. Nunca. Pueden no entenderla. Pueden no compartirla. Pero la respetarán. Porque entienden algo fundamental. Tu percepción interna es tu territorio. Tu cuerpo es tu radar. Y ese radar está diseñado para protegerte. Las personas que intentan apagar esa señal no están interesadas en tu bienestar. Están interesadas en tu obediencia. Ahora observa esto en tu propia vida. Recuerda una decisión que tomaste, aunque algo dentro de ti decía que no. Tal vez aceptaste un compromiso que no querías. Tal vez dijiste sí a una relación que ya te generaba incomodidad. Tal vez confiaste en alguien cuando tu intuición estaba gritando. Ese momento, esa pequeña contradicción interna, es donde empieza el drenaje. No sucede de inmediato. Pero sucede. Porque cada vez que ignoras tu señal interna, tu sistema nervioso aprende algo peligroso. Aprende que su información no es escuchada. Y cuando eso ocurre repetidamente, la señal se debilita. Como una radio que baja su volumen. Pero cuando empiezas a escucharla nuevamente, algo cambia. Tu percepción se afina. Tu claridad regresa. Tu energía se reorganiza. Porque tu sistema interno vuelve a alinearse. Ahora quiero que hagas algo muy simple. Respira. Y recuerda una situación reciente en la que dijiste sí,
cuando en realidad querías decir no. No la analices demasiado. Solo observa la sensación que aparece en tu cuerpo cuando recuerdas ese momento. Ese pequeño peso. Esa ligera tensión. Eso es información. Tu cuerpo recordando lo que tu mente intentó ignorar. La intuición rara vez grita. La intuición susurra. Pero cuando empiezas a escuchar esos susurros, recuperas algo muy poderoso. Discernimiento. Y eso nos lleva a algo que muchas personas confunden profundamente. Ayudar no es lo mismo que absorber. Escuchar no es lo mismo que cargar. Y aquí aparece la segunda cosa que jamás deberías permitir que alguien te pida. Que sacrifiques tu paz mental para sostener su caos emocional. Muchas personas han sido educadas para creer que el amor significa sacrificio constante. Que ser una buena persona significa estar disponible siempre. Que ayudar implica absorber el dolor de los demás. Pero eso no es amor. Eso es desgaste. Porque hay una diferencia enorme entre acompañar a alguien y convertirte en su contenedor emocional. Algunas personas no buscan apoyo. Buscan descarga. Descargan su ansiedad, su frustración, su caos. Y después de cada conversación con ellas, tú terminas agotado. Tal vez te ha pasado. Hablas con alguien durante 1 hora. No hiciste ningún esfuerzo físico. No resolviste nada complicado. Pero cuando la conversación termina, te sientes drenado. Como si hubieras corrido una maratón emocional. Eso ocurre porque tu sistema nervioso está absorbiendo información constantemente. Si alguien vive en caos interno permanente, su campo emocional está lleno de interferencia. Y si no tienes límites claros, tu sistema empieza a resonar con ese caos. Como dos radios que se sintonizan accidentalmente en la misma frecuencia. Y poco a poco, tu paz empieza a desaparecer. No porque seas débil, sino porque tu sistema está intentando sostener algo que no le corresponde. Aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. No puedes vivir la vida emocional de otra persona. No puedes procesar sus heridas. No puedes resolver su historia. Puedes escuchar. Puedes acompañar. Pero no puedes convertirte en el responsable de su equilibrio. Cuando haces eso, no solo te dañas a ti. También le quitas al otro la oportunidad de crecer. Porque el crecimiento ocurre cuando cada persona se hace responsable de su propio mundo interno. Y cuando alguien siempre está ahí para rescatar, para sostener, para contener. La otra persona nunca aprende a sostenerse a sí misma. Entonces la segunda regla es simple, pero poderosa. Nunca sacrifiques tu paz mental para sostener el caos emocional de alguien más. Puedes amar a alguien y aún así establecer un límite. Puedes escuchar y aún así retirarte cuando tu energía se está agotando. Puedes acompañar sin absorber. Y cuando empiezas a comprender esto, algo dentro de ti se reorganiza. Porque descubres que tu paz no es negociable. Y eso nos lleva a algo aún más profundo. Muchas personas no saben poner límites porque creen que deben justificarlos. Creen que uno necesita explicación. Creen que deben defender su decisión. Pero eso nos lleva a la tercera puerta que muchas personas nunca aprenden a cerrar. Y de eso hablaremos ahora. Porque comprender esta tercera puerta cambia completamente la manera en que las personas interactúan contigo. Y también revela algo que la mayoría de la gente no quiere admitir sobre las relaciones humanas. Pero antes de entrar en eso, quiero que observes algo en silencio. Durante unos segundos. Respira. Y pregúntate con honestidad. ¿Cuántas veces en tu vida has explicado demasiado cuando simplemente querías decir no? Guarda esa pregunta. Porque lo que viene ahora puede cambiar completamente la forma en que respondes la próxima vez. Ahora escucha esto con mucha atención. Una de las dinámicas más sutiles de control en las relaciones humanas no ocurre cuando alguien te obliga a hacer algo. Ocurre cuando alguien te obliga a justificar por qué no quieres hacerlo. Parece una diferencia pequeña. Pero cambia completamente el equilibrio de poder. Porque cuando alguien exige que expliques tu límite, lo que realmente está haciendo es intentar evaluar si tu límite es válido o no. Y eso significa algo peligroso.
significa que tu decisión deja de pertenecer a tu territorio y pasa a depender del juicio del otro. Respira un segundo. Y observa cuántas veces has vivido esto. Dices que no puedes hacer algo. Y la respuesta inmediata es: ¿por qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tan ocupado estás? Pero podrías hacer un esfuerzo. En ese momento parece una conversación normal. Pero en realidad es una negociación encubierta. Porque la otra persona no está aceptando tu límite. Está intentando atravesarlo. Y aquí aparece la tercera puerta que debes aprender a proteger. Nunca permitas que alguien te obligue a justificar tus límites. Tus límites no son argumentos. Son fronteras. Una frontera no necesita explicación. Una frontera simplemente existe. Imagina por un momento un país que, cada vez que alguien intenta cruzar su frontera sin permiso, se ve obligado a explicar por qué esa frontera existe. Sería absurdo. Las fronteras existen precisamente para definir un territorio. Tu energía también tiene territorio. Tu tiempo tiene territorio. Tu paz tiene territorio. Cuando alguien respeta ese territorio, la relación se vuelve saludable. Pero cuando alguien intenta cruzarlo constantemente, la relación se vuelve extractiva. Y aquí ocurre algo interesante. Las personas que respetan tus límites rara vez te pedirán explicaciones. Aceptarán tu respuesta. Tal vez con curiosidad. Tal vez con sorpresa. Pero con respeto. Las personas que no respetan tus límites reaccionarán de otra manera. Intentarán convencerte. Intentarán cuestionarte. Intentarán hacerte sentir culpable. Y si entras en ese juego, terminarás explicando cada decisión de tu vida. Pero cuando empiezas a entender esto, algo cambia dentro de ti. Tú no se vuelve más simple, más claro, más firme y paradójicamente, más respetado. Porque las personas perciben algo en tu energía. Perciben coherencia. Y la coherencia es una señal muy poderosa. Recuerda lo que hablamos antes sobre el sistema nervioso como interfaz. Cuando tu interior está alineado, la señal que proyectas es clara. No hay interferencia. No hay duda. Pero cuando dices no mientras internamente estás lleno de culpa, tu señal se vuelve contradictoria. Y las personas perciben esa contradicción. No de forma consciente. Pero la perciben. Por eso algunas personas presionan más. Porque sienten que tu límite es frágil. Y cuando tu límite es frágil, el intento de cruzarlo aumenta. Ahora quiero que observes algo muy importante. Hay personas que reaccionan mal cuando estableces límites. Pero esa reacción no es un problema. Es información. Es la señal más clara que puedes recibir sobre la verdadera naturaleza de una relación. Porque el amor real no se ofende por un límite. El respeto real no se rompe por un no. Las relaciones sanas se ajustan. Se reorganizan. Se adaptan. Pero cuando alguien necesita que tú no tengas límites para sentirse cómodo, entonces la relación estaba basada en acceso ilimitado. Y el acceso ilimitado siempre termina en desgaste. Esto nos lleva a la cuarta dinámica que muchas personas no reconocen hasta que ya están profundamente atrapadas. La necesidad constante de validación. Todos los seres humanos necesitan reconocimiento en algún momento. Necesitan sentirse vistos, valorados, escuchados. Eso es natural. Pero hay una diferencia enorme entre buscar validación ocasional y depender de ella constantemente. Algunas personas viven con un vacío interno tan profundo que necesitan confirmación continua de su valor. Necesitan que alguien les diga una y otra vez que están bien, que son importantes, que no serán abandonados. Y cuando encuentran a alguien dispuesto a ofrecer esa validación, comienzan a apoyarse completamente en esa fuente externa. Al principio parece una relación cercana, incluso profunda. Pero con el tiempo algo empieza a cambiar. La persona empieza a necesitar más. Más atención. Más palabras de afirmación. Más seguridad. Y si un día no tienes energía para ofrecer esa validación, algo se rompe. La persona se siente rechazada. Se siente abandonada.
y te hace sentir responsable de ese dolor. Pero aquí hay una verdad que pocas personas se atreven a aceptar. Nadie puede llenar el vacío interno de otra persona. Ese vacío no se llena con palabras. Se llena con trabajo interior, con autoconocimiento, con responsabilidad personal. Cuando intentas llenar ese vacío desde afuera, lo único que ocurre es que te conviertes en la fuente temporal de un alivio que nunca será suficiente. Es como intentar llenar un lago con un vaso de agua. Siempre faltará más. Siempre. Y mientras intentas llenar ese lago, tu propia energía comienza a descender. Porque mantener la autoestima de otra persona es un trabajo imposible. La autoestima verdadera no viene de afuera. Viene de adentro. Entonces la cuarta puerta es esta. Nunca te conviertas en la fuente constante de validación de alguien más. Puedes reconocer. Puedes apreciar. Puedes apoyar. Pero no puedes sostener la identidad emocional de otra persona. Porque cuando lo haces, te vuelves indispensable. Y cuando alguien depende de ti para sentirse bien consigo mismo, la relación deja de ser libre. Se convierte en dependencia. Ahora quiero que observes algo más profundo. Muchas de las dinámicas que drenan tu energía no provienen de personas malintencionadas. Provienen de personas heridas. Personas que también están luchando con su propio vacío. Personas que aprendieron a sobrevivir buscando afuera lo que nunca aprendieron a generar adentro. Eso no las convierte en enemigos. Pero tampoco convierte su dolor en tu responsabilidad. Puedes sentir compasión. Puedes comprender. Pero la compasión sin límites termina convirtiéndose en autodestrucción. Y aquí llegamos a la quinta puerta. Quizá la más silenciosa de todas. Nunca permitas que alguien te pida que traiciones tus valores para encajar en su mundo. Esto rara vez ocurre de forma directa. No suele aparecer como una orden. Aparece como presión sutil. Como pequeños comentarios. Como miradas de desaprobación. Como silencios incómodos. El mensaje implícito es claro. Si quieres pertenecer, tendrás que adaptarte. Tendrás que pensar como nosotros. Actuar como nosotros. Callar ciertas partes de ti. Modificar ciertas opiniones. Y poco a poco, empiezas a editar tu identidad. Tal vez dejas de decir lo que realmente piensas. Tal vez ocultas lo que realmente valoras. Tal vez cambias tu comportamiento para evitar el rechazo. Y con el tiempo ocurre algo doloroso. Empiezas a sentirte aceptado, pero no auténtico. Aceptado, pero no libre. Aceptado, pero no tú. Porque la aceptación que llega a una máscara nunca puede llenar el alma. La verdadera pertenencia ocurre en lugares donde puedes respirar sin ajustar tu esencia. Donde tu presencia no necesita traducción. Donde no tienes que reducir tu verdad para mantener la paz. Ser rechazado por ser quien eres es infinitamente más saludable que ser aceptado por una versión editada de ti. Porque el rechazo, al menos es honesto. Te muestra donde no perteneces. Te ahorra años de desgaste. Y te permite encontrar a las personas que realmente resonarán con tu esencia. Ahora quiero que hagas una pausa. Respira. Y observa tu vida con honestidad. ¿Hay lugares donde estás actuando en lugar de vivir? ¿Hay relaciones donde te sientes más pequeño de lo que realmente eres? ¿Hay espacios donde tu voz se ha vuelto más silenciosa para evitar conflicto? Si la respuesta es sí, tu sistema ya lo sabe. Tu intuición ya lo sabe. Tu cuerpo ya lo sabe. Lo único que falta es que empieces a escucharlo. Porque cuando empiezas a recuperar tu intuición, a proteger tu paz, a respetar tus límites, a soltar la necesidad de validación externa y a honrar tus valores, algo extraordinario ocurre. Tu energía regresa. Tu percepción se vuelve más clara. Tu vida empieza a reorganizarse. Y las relaciones que no pueden coexistir con tu integridad comienzan a desaparecer. No como castigo, sino como consecuencia natural de tu coherencia. Y en ese espacio nuevo, empiezan a aparecer personas diferentes. Personas que no necesitan que te reduzcas para sentirse cómodas. Personas que respetan tu territorio interno. Personas que pueden caminar a tu lado, sin intentar poseer tu energía.
Pero hay algo más que necesitas aprender para reconocer con claridad cuando una relación está drenando tu vida y cuando simplemente está atravesando un momento difícil. Hay señales muy precisas. Señales que tu cuerpo detecta, incluso antes que tu mente. En la siguiente parte vamos a explorar esas señales. Y también un método simple para entrenar tu intuición durante los próximos días, para que tu percepción se vuelva cada vez más nítida. La señal nunca se fue. Nunca desapareció. Lo único que ocurrió fue que dejaste de escucharla. Porque cuando tu vida se llena de ruido, de expectativas, de culpa, de presiones silenciosas, la intuición pierde volumen. No desaparece. Pero queda enterrada bajo capas de interferencia. Respira un momento. Y recuerda lo que vimos antes. Tu sistema nervioso no es solo un órgano biológico. Es una interfaz. Un traductor. Una especie de antena capaz de percibir información que tu mente lógica todavía no entiende completamente. Por eso a veces entras en un lugar o hablas con una persona y tu cuerpo reacciona antes que tus pensamientos. Una ligera tensión. Un pequeño nudo en el estómago. Una sensación que no sabes explicar, pero que está ahí. Eso es señal. Y cuando empiezas a respetar esa señal, tu percepción se vuelve más clara. Pero cuando aprendes a ignorarla, tu vida empieza a llenarse de situaciones que lentamente drenan tu energía. Ahora escucha esto con calma. El amor real no lucha contra tus límites. El amor real los reconoce. Los respeta. Los honra. Porque los límites no son muros para separar a las personas. Son estructuras que protegen la integridad de lo que eres. Sin límites, la energía se dispersa. Sin límites, tu tiempo deja de pertenecerte. Sin límites, tu identidad empieza a diluirse en las expectativas de otros. Y poco a poco, dejas de vivir tu vida. Empiezas a vivir una versión editada de ti mismo. Una versión más conveniente. Más silenciosa. Más adaptable. Pero menos auténtica. Por eso ahora vamos a hablar de algo extremadamente importante. Las señales. Las señales que aparecen cuando una relación, una dinámica, o incluso una amistad, está drenando tu energía vital. Y estas señales casi siempre aparecen antes de que tu mente las reconozca. La primera señal es el agotamiento inexplicable. Observa esto. Después de pasar tiempo con ciertas personas, no te sientes inspirado. No te sientes renovado. Te sientes vacío. Cansado. Como si algo hubiera sido extraído de tu sistema. Y muchas veces no puedes explicar por qué. La conversación fue normal. No hubo conflicto. No hubo drama. Pero tu cuerpo se siente agotado. Eso es información. Tu sistema nervioso detectando interferencia. La segunda señal es la sensación constante de deuda. Con ciertas personas, siempre parece que debes algo más. No importa cuánto ayudes. No importa cuánto escuches. Nunca es suficiente. Siempre hay una expectativa adicional. Siempre hay una necesidad nueva. Siempre hay algo más que deberías hacer. Y poco a poco, empiezas a sentir que tu presencia nunca alcanza. Que siempre estás fallando de alguna manera. Pero esa sensación no nace de ti. Nace de una dinámica donde el intercambio está desequilibrado. La tercera señal es la culpa por tener tu propia vida. Empiezas a sentirte incómodo cuando haces algo para ti. Cuando priorizas tus intereses. Cuando pasas tiempo con otras personas. Cuando simplemente decides descansar. De alguna manera, aparece una sensación de que estás fallando a alguien. Y esa culpa no aparece de la nada. A menudo se alimenta de comentarios sutiles. Silencios largos. Reacciones frías. Pequeños gestos que te hacen sentir que deberías estar más disponible. La cuarta señal es la necesidad constante de justificarte. Empiezas a explicar cada decisión. Cada límite. Cada ausencia. Sientes que debes argumentar por qué necesitas tiempo. ¿Por qué no puedes hacer algo? ¿Por qué no estás disponible? Y sin darte cuenta, tu vida se convierte en una defensa permanente. Pero cuando una relación es sana, los límites no requieren defensa. Se comprenden. Se respetan.
La quinta señal es quizá la más profunda. Empiezas a hacerte más pequeño. Hablas menos. Compartes menos. Expresas menos tus ideas. Evitas ciertos temas. Evitas ciertos sueños. Porque sabes que serán criticados, minimizados o ignorados. Y poco a poco, partes de tu identidad empiezan a desaparecer. Si reconoces alguna de estas señales, tu intuición ya está trabajando. Tu sistema interno ya detectó algo. Y lo que sigue ahora es aprender a responder a esa información. Este contenido sobre percepción, coherencia interna y energía está inspirado en el universo de Jacobo Greenberg. Y si algo de esto te está ayudando a mirar tu vida con más claridad, apoya este contenido con un like. No por mí solamente, sino para que este mensaje pueda llegar a alguien que quizá también necesita recuperar su propia señal. Ahora, volvamos a lo importante. Porque reconocer las señales es solo el primer paso. El siguiente paso es saber qué hacer cuando aparecen. Y ahí es donde la mayoría de las personas se queda atrapada. Cuando una persona empieza a reconocer que una relación está drenando su energía, normalmente ocurre algo interno muy intenso. Una parte de sí misma quiere poner un límite. Quiere tomar distancia. Quiere proteger su paz. Pero otra parte aparece inmediatamente con dudas. Tal vez estás exagerando. Tal vez estás siendo egoísta. Tal vez deberías intentar un poco más. Ese conflicto interno es completamente normal. Porque durante mucho tiempo muchas personas fueron educadas para priorizar siempre a los demás. Para creer que el amor significa sacrificio constante. Para pensar que ser buena persona implica decir sí incluso cuando algo dentro de ti pide lo contrario. Pero aquí hay una verdad importante. No puedes dar desde el agotamiento. No puedes amar desde el resentimiento. No puedes sostener relaciones sanas si tu energía está completamente drenada. El amor que nace del sacrificio permanente, tarde o temprano se transforma en frustración. En distancia. En cansancio emocional. Y eso no ayuda a nadie. Ni a ti. Ni a la otra persona. Porque cuando alguien aprende que siempre estarás ahí para rescatarlo, nunca desarrolla su propia fuerza. Nunca aprende a sostenerse. Nunca descubre sus propios recursos internos. Y entonces la relación deja de ser crecimiento compartido. Se convierte en dependencia. Ahora observa algo importante. Las personas que más drenan tu energía no siempre son malas personas. A menudo son personas que también están heridas. Personas que están luchando con su propio vacío. Personas que aprendieron a sobrevivir buscando afuera lo que nunca aprendieron a generar adentro. Pero comprender eso no significa que debas sacrificar tu vida para sostenerlas. La compasión no requiere autodestrucción. Puedes comprender el dolor de alguien sin asumir la responsabilidad de resolverlo. Puedes amar a alguien y aún así establecer un límite. Puedes acompañar sin cargar con la vida emocional de otra persona. Y muchas veces el acto más compasivo que puedes realizar es permitir que alguien enfrente su propio proceso. Porque el crecimiento real ocurre cuando una persona se hace responsable de sí misma. Cuando deja de depender de otros para sostener su equilibrio interno. Cuando descubre que tiene dentro de sí los recursos que creía necesitar afuera. Pero mientras alguien siga rescatándola constantemente, ese proceso nunca comienza. Ahora respira. Y piensa en algo muy simple. Tu vida es limitada. Tu tiempo es limitado. Tu energía es limitada. Cada día que vives es parte de un número finito de momentos. Y cada momento que inviertes en dinámicas que te vacían, es un momento que nunca regresará. Es un momento que podría haber sido usado para crear. Para aprender. Para amar. Para construir algo significativo. Para vivir plenamente. Por eso la verdadera pregunta no es si puedes permitirte alejarte de relaciones que drenan tu energía. La verdadera pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Porque quedarse también tiene un precio. Y ese precio muchas veces es invisible. Se paga con tu paz. Con tu claridad. Con tu alegría. Con tu vitalidad. Y a veces, con años de tu vida. Ahora escucha esto con mucha atención.
Tu intuición ya sabe muchas de las respuestas que estás buscando. Tu cuerpo ya percibió señales que tu mente aún está procesando. Tu sistema nervioso detecta patrones incluso antes de que puedas explicarlos. Por eso aprender a escucharte es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Porque cuando recuperas esa conexión interna, algo empieza a reorganizarse en tu vida. Empiezas a notar con claridad quién suma energía y quién la extrae. Empiezas a sentir cuando una relación te expande y cuando te contrae. Empiezas a distinguir entre el amor que nutre y el apego que consume. Y cuando esa claridad aparece, las decisiones se vuelven más simples. No necesariamente más fáciles, pero sí más claras. Porque sabes lo que está en juego. Sabes lo que estás protegiendo. Sabes lo que ya no estás dispuesto a sacrificar. Y cuando tomas esa decisión interna, ocurre algo curioso. Las relaciones que solo existían porque no tenías límites, comienzan a desaparecer. No porque las expulses, sino porque ya no encuentran el mismo acceso. Pero al mismo tiempo, aparece algo nuevo. Espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar con claridad. Espacio para construir relaciones diferentes. Relaciones donde tu energía no se siente explotada, sino respetada. Relaciones donde puedes ser tú, sin reducirte. Relaciones donde el intercambio es natural, equilibrado, saludable. Y en ese espacio, tu vida empieza a reorganizarse. Tu mente se vuelve más tranquila. Tu intuición más precisa. Tu energía más estable. Y poco a poco empiezas a descubrir algo que siempre estuvo disponible, pero que quizá habías olvidado. La libertad de vivir tu vida desde tu propia coherencia. Desde tu propia verdad. Desde tu propia esencia. Y cuando finalmente llegas a ese punto, comprendes algo profundamente simple. La libertad nunca estuvo al otro lado de complacer a todos. La libertad siempre estuvo al otro lado de aprender a elegirte. A respetarte. A escucharte. Y a proteger aquello que dentro de ti sabe exactamente lo que merece permanecer en tu vida. Y lo que ya es momento de dejar atrás. Antes de cerrar, quiero que te hagas una sola pregunta. ¿En qué parte de tu vida estás sintiendo una señal, pero todavía intentas justificarla? No tienes que resolverlo todo hoy. No tienes que tomar una decisión perfecta. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Solo empieza por escucharte un poco más. Observa dónde te estás cansando. Donde estás diciendo sí, aunque por dentro necesitas respirar. Donde tu paz empieza a bajar. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra dispuesto. Porque a veces, ese es el primer paso, estar dispuesto a rescatar tu paz. Gracias por estar aquí, en Luz Constante Mental. Este espacio también es para eso, para recordar que no estás solo mientras aprendes a volver a ti. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.